Mi privilegio poder seguir con la exposición de la primera epístola de Pedro. Y hoy seguimos en el segundo capítulo a partir de los versículos 11. Es muy interesante esa parte de la epístola porque tiene que ver con temas que nos atañen a todos, temas muy importantes que tienen que ver con nuestra vida como creyentes. El tema que hoy vamos a tratar tiene que ver con nuestra relación con la sociedad. Y precisamente hoy vamos a hablar de la relación con la sociedad en cuanto a la autoridad legítima. Es un tema muy importante y se han dicho muchas cosas equivocadas acerca de ese tema. Y por lo tanto nos viene bien escuchar lo que Pedro nos tiene que decir. Pero vamos a ver primero, antes de leer el texto, el contexto. En el contexto y con lo que hablamos la última vez, Pedro estaba hablando de quiénes somos en Cristo. Quiere decir que tiene que ver con nuestra identidad. Y esto es muy importante porque los creyentes de la zona a las cuales Pedro dirige esa carta estaban metidos en una persecución tremenda. Por lo tanto, para ellos era muy importante saber quiénes son, si al final se habían equivocado, si al final hubiesen mejor quedado con sus dioses paganos o con su religión judía. Y ahora metidos en un solo cuerpo, es muy importante para ellos entender bien que son un pueblo especial escogido de parte de Dios, que tiene una función imprescindible y única en el mundo, y esto es proclamar el nombre de Cristo, o como Pedro lo expresa en lo que leímos la última vez, las excelencias de Dios, quiere decir al mundo quién Dios es. Entonces, Pedro dijo a los creyentes de Asia Menor, que en su mayoría vienen de un trasfondo pagano, que las promesas del Antiguo Testamento se aplican a la iglesia en su totalidad. Quiere decir que no hay dos programas, que no hay un programa especial para los judíos y otro para los gentiles, sino que hay un solo cuerpo, como él dice muy bien en el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, un bautismo, una fe, etcétera, etcétera. No hay dos programas, es solamente uno. Hay un olivo de Dios y este olivo de Dios es el pueblo de Dios. Y ahora, lógicamente, una vez establecida esa identidad nuestra como pueblo de Dios, la pregunta es la siguiente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cómo vivimos como pueblo de Dios, tanto de forma individual como de forma colectiva, como iglesia? ¿Cómo vivimos en este mundo? Y esto es donde vamos finalmente a leer el texto, después de entender ese contexto. Primera de Pedro, capítulo 2, y voy a leer a partir del versículo 11. Y dice así la palabra de Dios: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien
hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias en este día por poder abrir la palabra y por poder estudiarla con una mente abierta. Ilumínanos e ilústranos lo que nos quieres enseñar, Señor. Para nosotros esto significa la diferencia entre las tinieblas y la luz, entre la equivocación y lo correcto. Ayúdanos, Señor, a acertar en la manera como vivimos. Y en ese sentido te pido, Señor, que tú bendigas esa exposición y sobre todo hoy cuando vamos a hablar de ese importante tema de nuestra relación con las autoridades. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Bien, entonces el tema es cómo entonces vivimos como creyentes en este mundo. ¿Cuál es nuestra relación con las autoridades? Porque al fin y al cabo hay que tomar en cuenta que los creyentes están viviendo en una situación de persecución. Y esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Además, el emperador de Roma no es cristiano de ninguna manera, ni ninguno de los gobernadores de las diferentes provincias romanas en Asia Menor. Lo primero que Pedro dice en el versículo 11 es una afirmación negativa, abstenerse de deseos carnales. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bueno, es evidente, creo, y esto no tiene nada que ver con nuestra dieta, con lo que comemos, sino que tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con nuestro comportamiento en este mundo. Deseos carnales es todo lo que me dicta el viejo hombre. O como dicen en español, en España por lo menos, lo que el cuerpo me pide, lo que me da la gana, lo que yo estime que es correcto, pues esto voy a hacer. Yo hago lo que me da la gana. Bueno, esta frase la he escuchado tantas veces. Y esto quiere decir que la medida de todas las cosas soy yo. Y en este caso es lo que la Biblia llama el viejo hombre. Entonces, esto es una actitud que ya para el creyente no encaja, no es una opción. Esto tiene que ver con los egoísmos, con el querer glorificarse, el querer solamente buscar lo suyo y no buscar lo que es del Señor. Por lo tanto, como acabo de decir, no es una opción para el creyente. Ese contexto que tenemos aquí, Pedro recuerda a los cristianos en Asia Menor que esas cosas, esto de seguir a los deseos naturales, ya no tiene cabida en la vida de un creyente, porque como creyentes tenemos otras costumbres. La última vez hablamos de nuestra nueva identidad como pueblo de Dios. No tenemos ya nada que ver con lo que éramos antes. Tenemos una vocación más alta, sí, podemos tener un pasaporte o dos o tres de cualquier país de este mundo, pero este mundo ya no es nuestro hogar. Ya no nos identificamos de forma incondicional con este mundo, porque de este mundo realmente no esperamos nada, lo cual no significa que no nos importa ese mundo. De esto ya hemos hablado bastante. Pero como creyentes tenemos otras metas, tenemos otras prioridades, tenemos
otras costumbres. Él usa aquí dos palabras que ya lo vimos en el primer sermón sobre Primera de Pedro. El primero es extranjeros. Y nos viene bien que lo repitamos en ese contexto. Extranjeros son aquellos que residen solo temporalmente en un lugar que no es su país. Bueno, todos hemos sido extranjeros en algún momento y en algún lugar. Y si es solamente si pasas unas vacaciones en un país que no es el tuyo, pues vas a ser un extranjero. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del cielo. El lugar extranjero para nosotros es ahora este mundo con sus principios. Y solamente hay dos posibilidades: o conquistamos ese mundo para Cristo y lo convertamos en un lugar habitable, aunque para nosotros temporalmente, de momento, o simplemente tenemos que darnos cuenta que no pertenecemos a este mundo. Somos extranjeros, lo cual quiere decir nuestra existencia aquí es caracterizado por lo pasajero y por lo provisional, lo cual no quiere decir que no estamos pensando en el futuro. No es esa actitud después de mí el diluvio. Nosotros sí tenemos una orientación hacia el futuro, porque es precisamente esa escatología del reino de Dios, de que Cristo va a reinar y ya está reinando a través de su iglesia, que nos empuja hacia adelante. No somos pesimilenistas, sino somos gente que tenemos la gran esperanza que, por ejemplo, caracterizaba a los puritanos, a los reformadores, de que este mundo no es nuestro hogar, pero mientras que estamos aquí, vamos a hacer todo lo posible para ayudar a ese mundo a ser un lugar habitable. Por lo tanto, nuestra existencia aquí es caracterizado en cuanto a nuestra vida, no a nuestra filosofía de la sociedad, por lo pasajero y por lo provisional. No vamos a quedarnos aquí para siempre. En segundo lugar, él usa la palabra peregrinos. Es la misma palabra que él usa en el 1.1, donde usa la palabra expatriados. Peregrino es alguien que está en tránsito hacia una meta. En el Antiguo Testamento era el templo de Jerusalén. Esta tierra ya no es nuestra patria y estamos camino hacia la meta, y esa meta es nuestro cielo, a donde Cristo finalmente nos acogerá. Por lo tanto, tenemos, para decirlo así, una doble lealtad. En primer lugar, la lealtad a Cristo, que es la que es la más importante. Y en segundo lugar, somos leales hacia las estructuras de autoridad que son legítimas. Y esto es muy importante. Subrayo la palabra legítima. Luego lo veremos también en el texto. En cuanto a ese peregrinaje, solamente quiero mencionar dos pasajes que me parecen fundamentales. El uno, tal vez el más famoso, es de Hebreos capítulo 11, el versículo 13, donde dice: conforme a la fe murieron todos, esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto lo dice el autor de Hebreos, y la raíz de todo esto es lo que leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el capítulo 23 de Abraham, donde dice en el versículo 4: extranjero y forastero soy entre vosotros. Allí Abraham está hablando a la gente que le rodeaba, los cananitas: dadme propiedad para sepultar entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Entonces, esto es lo primero. Tenemos
una nueva lealtad a Cristo el Rey. A Él hemos jurado fidelidad por el bautismo. Y cada vez que celebramos la Santa Cena, repetimos este juramento sagrado. Por esto, algunos lo llaman sacramentos, ambas cosas, que vienen del latín sacramentum, es la jura de bandera de los soldados romanos. Quiere decir que cada vez que celebramos la Santa Cena, para decirlo así, reafirmamos el pacto que hemos hecho de forma pública delante del mundo visible y delante del mundo invisible. Por lo tanto, como pueblo especial, como pueblo aparte, como pueblo que tiene su propio rey, que tiene su propia legislación, que tiene su propia ética y que tiene su forma peculiar de vivir que nos distingue de todos los demás pueblos de este mundo, evidentemente los enfrentamientos con lo que representa ese mundo están programados. Por eso ahora viene la segunda afirmación, que es más bien de forma positiva, en el versículo 12, donde dice Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, no como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Muy interesante este versículo. Vivir una vida que no da causa para quejas injustificadas. Quiere decir, nosotros amamos a nuestros vecinos irrespectivamente de su filosofía, de su cosmovisión, de su raza, de su manera de ser. Amamos a todo el mundo. En cuanto a nosotros, vivimos en paz con todo el mundo. Esto es lo primero. Nosotros no vamos a dar lugar para quejas que delante del Señor no son justificables. Por supuesto, nosotros no vamos a pedir ni permiso para predicar el Evangelio, ni perdón por haberlo hecho. Y nos da igual quién ostenta el gobierno o la autoridad. Por supuesto, debimos una obediencia más alta a nuestro rey que a los reyes de esa tierra. Esto se entiende perfectamente al leer ese texto. Vivir una vida que no da causa para quejas, porque esto refleja la enseñanza de Jesucristo. Pero bueno, si hay gente que se quiere quejar, si hay gente que nos persiguen por ser distintos, por ser cristianos, por pertenecer a Cristo, por ser leal a Él y por no hincar nuestras rodillas delante de ningún otro rey, se llama rey, presidente o de otra manera, si por esto nos persiguen, entonces asumiremos esa persecución con todo el honor del mundo. Eso refleja la enseñanza de Jesucristo en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte como recuerdo, sobre todo a las personas que no entienden lo que es. El Sermón del Monte no es otra cosa que una exposición de la ley mosaica de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 16, capítulo 5, dice, así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que nuestro comportamiento tiene que ser exclusivamente para la honra y para la gloria de Dios. Queremos hacer bien a la gente que nos rodea y esto se puede hacer de mil maneras. Nosotros damos en primer lugar a los de nuestra propia familia, en segundo lugar a los de nuestra iglesia, que es nuestro pueblo, y en tercer lugar a todo el mundo que nos rodea. Y lo hacemos con generosidad. Estamos administrando las cosas de Dios con sabiduría. Por ejemplo, entre
en los últimos años, mi esposa y yo hemos participado en un programa de repartir alimentos. Nosotros recogemos de los supermercados alimentos que de otra manera acabarían en el cubo de basura, y les puedo asegurar que esto es bastante. Y nosotros lo repartimos entre la gente del vecindario de forma gratuita. Esto quiere decir, ¿por qué lo hacemos? Bueno, no solamente para que estos alimentos no perezcan, eso sí, sino todo el mundo sabe que somos cristianos y que esto es una forma nuestra de glorificar a Dios. Y ellos, algunos, a su manera, dan gracias a Dios por nosotros, muchas veces a un Dios que no conoce. De eso estamos hablando y esto simplemente es un ejemplo. Hay mil otros ejemplos. El cristiano que se comporta sabio en este mundo es aquel que finalmente jugará un papel importante en su vecindario en cuanto a veces a cosas que tienen que ver con la mera sobrevivencia, porque somos más listos, no necesariamente más inteligentes, pero más listos. Listos como los serpientes, dice el Señor, pero sin falso, como los mismos serpientes. Entonces, esto es a lo que Dios nos ha llamado. Nosotros representamos a nuestro reino y actuamos como embajadores de este reino. Esto es lo que este versículo 12 nos dice. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Esto quiere decir que si tienen una queja contra nosotros, pues que sea una queja falsa, una queja inventada. Y además, aquí se habla del día de la visitación. Esto sí, podría ser la segunda venida, pero no necesariamente. El día de la visitación es el día cuando viene el juicio de Dios. Tengo la impresión que este juicio de Dios en este momento que estoy hablando a ustedes está ya llegando a muchas partes de este mundo, por lo menos a la parte de este mundo que se llama Europa y de donde yo hablo de momento. El día de visitación es el día en el cual Dios interfiere en los asuntos de nuestra historia. El día de la visitación puede referirse a muchas cosas, pero el hecho es que cuando Dios interfiera, mucha gente está feliz y contento de tener un cristiano como vecino, créemelo. Ahora, si abundamos en algo, entonces abundamos en buenas obras que Dios preparó antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. Aquí dice en el versículo 13 lo que es la consecuencia lógica, porque esto surge la pregunta ahora, ¿y qué pasa que haciendo bien, aún así vas a tener problemas con las autoridades? Y esto ha sido la suerte y el testimonio de creyentes durante 2000 años de historia, si a eso añadimos el Antiguo Testamento desde la fundación del mundo. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. El Señor se sometió a la jurisdicción romana. Él no la había inventado, pero él asumió lo que le pasó finalmente. Y así también lo hicieron los apóstoles. Sin embargo, esto no les convirtió en creyentes en el Estado. Y esto es un tema muy importante. Nuestra relación con las autoridades, y las autoridades que se mencionan aquí básicamente son las autoridades estatales.
Las dos obligaciones principales del creyente frente a la autoridad legítima, y ahora muy importante, legítima, no ilegítima, son someternos a la autoridad legítima y hacer el bien. Ahora, alguien me puede requerir un ejemplo de qué es una autoridad no legítima. Bueno, pongo dos. En primer lugar, pongo esa frase que los apóstoles pronunciaron en dos ocasiones, que hay que obedecer a Dios más que a los hombres. Esto implícitamente, aunque no se use esa palabra, habla de autoridad ilegítima, porque si no, no hubiese un choque de intereses. Y cuando hay ese choque de intereses, cuando la autoridad legítima se convierte en autoridad legítima para el creyente, solamente hay un camino, el de la desobediencia y el de la resistencia. Por lo tanto, es realmente impresionante ver entre la iglesia evangélica el grado de religión pagana que ha entrado en nuestras iglesias al dar al Estado un lugar que no le pertenece. Porque no por tratarse de un Estado democrático, ese Estado de repente se convierte en Estado cristiano. Democracia simplemente significa el gobierno de la mayoría, si se quiere, del pueblo. Y el resultado lo vemos en nuestros días. Por eso, si alguien quiere, recomiendo un libro escrito por un autor bastante interesante que tiene el título Democracia, el Dios que falló. Y me extraña hasta qué punto hay creyentes que se han convertido en estado latros. Quiere decir gente que adora al Estado. Y estoy hablando de un Estado pagano, que no es cristiano y que no se rige por criterios cristianos. Y estoy hablando lento para que se me pueda seguir bien. La actitud básica frente a la autoridad legítima es aceptarlo, y lo he enseñado muchas veces, pero lo voy a repetir. Hay básicamente 4 áreas de autoridad legítima. Uno es, si se quiere, la administración pública, la gente que nos gobierna. Aquí se llama reyes, magistrados, gobernadores. Segunda área de autoridad son gente que tiene que ver con nuestra iglesia, ancianos, pastores. La tercera área de autoridad legítima es la familia. Los padres ejercen autoridad sobre sus hijos. El hombre ejerce autoridad legítima sobre su esposa y su familia. Y la cuarta es las relaciones laborales. La autoridad legítima que tiene el jefe frente a sus empleados. En cada uno de esos círculos de autoridad hay autoridad legítima. Por ejemplo, en cuanto al Estado, el Estado te provee ciertos servicios y esto lo tienes que pagar en forma de impuestos. Por ejemplo, por esto Jesús, mirando la manera, dice: dale a César lo que debéis. Lo que es de César, ha puesto carreteras, ha puesto un sistema de servicio postal, ha puesto muchas cosas que os estáis aprovechando de ello, pues entonces hay que pagar su parte, porque no hay comidas gratis. El ejército romano pues guarda las fronteras para que no entren los bárbaros y causen un baño de sangre. Pues esto tiene su precio, hay que pagarlo. Pero no hay que pagar las cosas que el Estado, de forma arrogante y ilegítima, se arroga a tener. Por ejemplo, no hay que pagar y no hay que aplaudir a los dioses del Estado. Hay una línea roja.
No voy a trabajar el tema con todo el detalle, pero para que veamos, y voy a poner un segundo ejemplo. Pablo, cuando es detenido juntamente con Silas en Filipos, es tratado de forma injusta. Ahora, si nuestra obediencia a la autoridad superior, y ahí estamos hablando del magistrado de la ciudad libre de Filipos, la colonia romana con una legislación específica, Pablo no dice, vale, pues yo, aunque me hayan tratado de forma injusta, yo me lo trago y no voy a decir nada porque, en fin, hay que someterse. No, él fue tratado de forma injusta, hay un abuso de autoridad y él llama a los magistrados para instarles que se disculpen por lo que han hecho. Pablo incluso podría haberles denunciado, cosa a lo cual él renuncia, no por obligación, sino por deferencia y por amabilidad suya. Y Pablo era muy tajante en ese sentido. Cuando él tenía la impresión de haber sido tratado de forma injusta, eso impedía la proclamación del Evangelio, no tenía ningún tipo de problemas a resistir. Esto a veces lo tenía que pagar. Bien, entonces, aquí dice, por causa del Señor, sometidos a toda institución, porque el Señor quiere que respetemos autoridad legítima. Aquí dice, ya sea el rey, en este caso el César de Roma, como superior. Por cierto, el César de Roma, cuando Pedro escribe esa carta, se llamaba Nerón. Y hay que decir una cosa, porque la gente muchas veces tiene una impresión completamente equivocada. Aunque el emperador se llamaba Nerón, el Estado romano, aún bajo su regencia, funcionaba de forma razonablemente bien en comparación con otros estados. Luego dice, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ahora, parece que los creyentes no suelen captar esto. El llamamiento a someternos a la autoridad legítima no es incondicional, es condicional, porque esa autoridad, ¿por qué se caracteriza? Aquí lo tenemos, por castigar a los malhechores y por alabar a los que hacen bien. Ahora te pregunto, ¿eso lo hace tu gobierno? Pues si es así, perfecto. Entonces, obedece a ese gobierno, respeta su autoridad en la medida que cumple esa función. Pero, ¿qué pasa cuando, y esto hay que leerlo entre líneas, lógicamente? ¿Qué pasa si tu gobierno castiga a los que hacen bien y alaban a los que hacen mal? Aún así tienes que seguir orando por tu gobierno y tal vez tienes que orar, Señor, líbranos del mal. El gobierno que se mete con la iglesia traspasa su autoridad. El gobierno que se mete con Dios se burla de él y las consecuencias serán desastrosas. Y más nos vale como creyentes de escoger de qué parte queremos estar. Y sé muy bien lo que acaba de decir. Porque los tiempos que corren son los tiempos que requieren de la iglesia que de una vez entienda bien lo que significa Romanos 13 y esa parte de la epístola de Pedro. En esa medida que un gobierno, una autoridad, cumple su autoridad legítima, siempre nos va a tener de su lado. En cuanto un gobierno, como en los tiempos de Daniel, se convierta en Dios, o en los tiempos de algunos faraones egipcios,
Entonces nosotros, aunque todo el mundo se postre, nos vamos a mantener de pie. Así de claro, así de sencillo, pero así de cargados también van a ser las consecuencias. Dice el versículo 15, porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nosotros no necesitamos una agencia de imagen. No hace falta que empleemos gente que haga campañas de publicidad pagadas por la iglesia de demostrar qué buenos somos y que queremos también formar parte de una sociedad, aunque sea podrida hasta la médula. La cosa es mucho más fácil. Nuestra agencia de publicidad son nuestras obras y vamos a hacer buenas obras porque lo que es bueno para Dios y le glorifica a Él es bueno para la sociedad. Lo que es malo para Dios y lo que va en contra de su voluntad destruye la sociedad. Esto es nuestra forma de contribuir a la construcción de una sociedad bajo obediencia a Dios. Haciendo bien, haremos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Sí, nos pueden acusar de todo, pero hoy hasta el ateo más tonto se da cuenta que Jesucristo fue condenado de forma injusta, lo que en su momento la inmensa mayoría de la población no entendió. Pues lo sabemos. Al final todo se sabe. Y al final también se sabe que aquellos cristianos que resistieron a adorar al Moloch Estado, y da igual en qué época, finalmente salieron ganando, aunque antes pagasen su ganancia con su propia vida. ¿Y por qué? Porque como ciudadanos del cielo somos libres, libres de verdad. Y la palabra libertad es una palabra que en nuestro tiempo resuena casi como música angelical, porque la gente ha perdido la noción de lo que es libertad. Nuestra libertad está en Cristo y por lo tanto nosotros libremente podemos servir a todo el mundo y libremente también podemos rechazar servir a aquellos que abusan su autoridad. Así, Martín Lutero empezó su carta a la eh, nobleza alemana, mejor dicho, su carta en su escrito de la libertad cristiana. Empieza así: el cristiano es hombre libre y sumiso a todos. Y la segunda frase es: el cristiano es hombre cautivo y sumiso a nadie. Lo cual quiere decir que como creyente, nosotros tenemos la libertad de renunciar libremente a nuestra libertad para servir a los demás. Pero nosotros no vamos a convertirnos en servidores de la tiranía anticristiana. Y esto es algo que tenemos que entender muy bien. Y más vale la pena que aprendamos esa lección antes que nadie. Aquí dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Libertad no es libertinaje, son dos cosas muy distintas. Nuestra libertad siempre está condicionada por la voluntad de Dios, siempre. Soy una persona libre, pero no soy una persona que hace lo que le dé la gana, porque mi conciencia está presa por la palabra de Dios. Y esto es muy importante en nuestros tiempos donde estamos ante la construcción de lo que antes se llamaba un superestado, cosa que hoy raras veces se oye.
Nos hemos dejado lavar el cerebro hasta tal punto de que cualquier cosa que vaya mal, nosotros también como cristianos gritamos para que el Estado intervenga. Pero no debemos de deificar al Estado, porque en nuestros tiempos vemos de nuevo cómo el Estado se convierte en Dios por votación mayoritaria. Y muchas veces los creyentes aplaudimos y lo que es mucho peor, hemos delegado al Estado lo que es la responsabilidad de la iglesia. Por ejemplo, el de ayudar a los pobres. No es tarea del Estado, es tarea de la iglesia. La educación de nuestros hijos no es tarea del Estado, es tarea del creyente. Ese Estado tiene que estar bajo Dios, tiene que obedecer a sus mandamientos, si no se convierte automáticamente en un Estado tiránico y antidivino. Y eso también lo hace en la medida que gobierna como si Dios no existiese. Hace 20 años dije en una predicación, recuerdo muy bien sobre ese mismo texto, que en el futuro nos espera un superestado europeo. Pues ese superestado ya es una realidad. Somos gobernados de gente atea, de gente que se burla de Dios, gente que tiene un odio hacia todo lo que es el cristianismo, gente que no quiere saber nada de Dios y de su ley. Ese superestado europeo, y hablo de Europa porque vivo aquí, pues si esto se aplica a tu país, pues haz la aplicación y hazla de forma rígida. Ese superestado regula cada vez más áreas de nuestras vidas y se mete hasta en nuestras casas. Y no tiene ese derecho. El Estado no tiene el derecho de meterse en asuntos internos de una familia, ni en asuntos internos de una iglesia, ni en asuntos internos de una relación laboral. No tiene ese derecho, no lo vemos en la Biblia por ningún lado. Y estoy horrorizado ante la ceguera también de muchos creyentes ante este hecho. El Estado no tiene el derecho de impedir la libre predicación del Evangelio, ni tiene el derecho de condicionar el trabajo y el ministerio de una iglesia de ninguna manera. En todos estos casos, si la obediencia que reclama un Estado choca con la obediencia que reclama a Dios, hay que obedecer a Dios más que a los hombres, y respectivamente de las consecuencias. Y de lo contrario, estamos cometiendo un acto de idolatría. Vuelvo a Daniel, él se negó a adorar al Estado en forma de un obelisco, una estatua, como dice en la Biblia. Él estaba dispuesto a asumir las consecuencias, dispuesto a morir. No quiero asustar a nadie, pero a mí me parece que esto fácilmente podrá producirse dentro de muy poco en este lugar donde vivo yo. Todo indica hacia esa dirección. Bueno, con esta predicación van a tener una prueba más en contra mía. Ahora, vamos a mirar nuestro texto y como como Pedro termina, honrad a todos, y respectivamente de su forma de ser, y respectivamente de su religión, del color de su piel, de su cosmovisión. Esto es nuestro deber como creyentes. Honrar a todos, hasta a nuestros enemigos. Tenemos que amar, eso sí, como enemigos. Amad a los hermanos. No se dice amad a todos. Amad a los hermanos. Esto es algo muy especial, muy especial. Pero sobre todo lo que viene ahora es temed a Dios. Temed a Dios.
porque no hay que temer al gobierno, temer a Dios. Al gobierno lo honramos. Y esto es lo que hacemos con todo el mundo. ¿Se dan ustedes cuenta que forma de Pedro de expresar muy sutilmente cuál es el lugar del Estado? Si no leen el texto, al Estado le pertenece la misma honra que damos de todos modos a todo el mundo. Pero al único que hay que temer es a Dios, porque es el que pone la legislación. Y los hermanos tienen el derecho de ser destinatarios de nuestro amor. Queridos hermanos, yo me doy cuenta que esto ha sido bastante fuerte hoy. No me excuso por ello. Intento decir lo que dice el texto y lo que el texto nos dice también entre líneas, porque esto es muy importante, entender lo que está implicado. Y nos falta muchas veces la antena, porque no hay que olvidar que todas esas epístolas pues vienen de un tiempo de persecución, de tensiones, y solamente aquellos que han vivido, que viven en estados totalitarios, saben que muchas cosas, las cosas hay que leer entre líneas. Hemos perdido esa facultad en nuestra ingenuidad, creyendo que todo lo que nos viene de arriba, en ese caso el Estado, es bueno. Hay que empezar de nuevo a leer la Biblia como la leyeron los apóstoles, como ellos lo entendieron, como ellos finalmente ganaron al Moloch Estado de los romanos. Pues si te has asustado en esta predicación, he conseguido mi meta, porque esto era mi meta, asustar, sí, asustar si hasta el momento no te has dado cuenta, porque los que se han dado cuenta no se han asustado, porque se sienten confirmados. Y los que se sienten confirmados les felicito, porque ustedes están preparados para los tiempos que vienen. Amén. Señor, gracias te damos por este tiempo de hoy, por ese tiempo de exposición de la palabra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender lo que está escrito. Y te pido, Señor, que podamos glorificarte en un mundo cada vez más hostil, porque sabemos que al final ganaremos. Y este mundo será lleno del conocimiento del Señor. En tu nombre, Señor. Amén. Que Dios te bendiga.